Hay guerras que se libran con misiles, tanques y drones, pero existe otra batalla mucho más silenciosa que puede resultar igual de decisiva. Y esa batalla acaba de dar un giro importante. Ucrania ha decidido atacar el corazón de la maquinaria militar rusa, no con explosivos, sino con sanciones dirigidas contra las empresas y las personas que ayudan a fabricar las armas con las que Moscú continúa la invasión. Y lo más llamativo es que esta ofensiva llega acompañada de un movimiento prácticamente simultáneo de Estados Unidos. ¿Estamos ante una nueva fase de presión coordinada contra el Kremlin? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado un decreto que impone sanciones contra más de 40 empresas e individuos señalados por colaborar con la industria militar rusa. La decisión fue adoptada tras una recomendación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y tiene un objetivo muy concreto: dificultar que Rusia siga produciendo armamento y equipamiento tecnológico para mantener su esfuerzo de guerra. Pero aquí es donde la historia comienza a adquirir una dimensión mucho mayor. No se trata simplemente de castigar a unas cuantas compañías. Según las autoridades ucranianas, estas empresas desempeñan un papel clave en la fabricación de componentes, explosivos, misiles, sistemas electrónicos y equipos utilizados por las Fuerzas Armadas rusas. En otras palabras, Ucrania no está apuntando únicamente al frente de batalla, sino también a la cadena industrial que mantiene funcionando el aparato militar del Kremlin. Entre las empresas sancionadas destaca Kizmatech, dedicada a la fabricación y reparación de misiles. También aparece la planta Morozov, relacionada con la producción de explosivos y combustible para proyectiles, incluidos componentes destinados a los motores de los misiles balísticos Iskander-M, uno de los sistemas que Rusia ha empleado durante la guerra para atacar objetivos en territorio ucraniano. Pero la lista continúa creciendo. Otra de las compañías incluidas es Stepstelokromtech, vinculada a la producción de misiles. También figura Aurum, señalada por suministrar sistemas de guerra electrónica y drones a las fuerzas rusas desplegadas en los territorios ocupados. Junto a ellas aparecen otras empresas tecnológicas, acusadas de abastecer a la industria de defensa rusa con componentes considerados estratégicos. Y aquí la situación se vuelve especialmente interesante. Las sanciones no afectan únicamente a las empresas, también alcanzan a 20 personas que, según Kiev, participan directamente en estas actividades industriales y tecnológicas. El objetivo parece claro: aumentar la presión sobre toda la red de producción militar rusa, desde las compañías hasta quienes las dirigen o colaboran con ellas. Sin embargo, mientras Ucrania anunciaba estas medidas al otro lado del Atlántico, se producía otro movimiento que refuerza la sensación de que la presión internacional sobre Moscú continúa aumentando. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciaba nuevas sanciones contra varias entidades militares rusas y 5 ciudadanos rusos por presuntas violaciones de la ley estadounidense, destinada a impedir la proliferación de armas de destrucción masiva hacia países como Irán, Siria o Corea del Norte. Y este detalle resulta especialmente significativo. Entre las entidades sancionadas por Washington figuran organismos dependientes del Ministerio de Defensa ruso, incluida la Dirección Principal de Misiles y Artillería de las Fuerzas Terrestres de Rusia. Además, también fueron incorporadas a la denominada lista negra varias empresas acusadas de facilitar la transferencia de equipos, tecnología y componentes sensibles relacionados con armamento. Pero lo que ocurrió después amplía todavía más el alcance de estas medidas. Las sanciones estadounidenses no se limitan únicamente a Rusia, también afectan a personas y entidades de otros países, entre ellos China, Irán, Malasia, Siria, Corea del Norte y Taiwán, al considerar que habrían participado en operaciones relacionadas con la transferencia de bienes, servicios o tecnologías sujetas a los acuerdos internacionales sobre no proliferación. Y esto demuestra que la guerra en Ucrania ya no se desarrolla únicamente dentro de sus fronteras. La fabricación de armamento, el suministro de componentes electrónicos y las cadenas internacionales de producción han convertido el conflicto en un escenario donde participan empresas y actores repartidos por numerosos países. Y precisamente ahí reside uno de los grandes desafíos para Rusia:
Desde el comienzo de la invasión, Moscú ha tenido que adaptarse a un volumen sin precedentes de sanciones occidentales. Muchas compañías rusas han buscado nuevas rutas de suministro para obtener componentes tecnológicos, microelectrónica o materiales necesarios para mantener la producción militar. Cada nueva sanción pretende dificultar ese proceso y aumentar el coste económico y logístico de sostener la guerra. Eso no significa necesariamente que estas medidas detengan de inmediato la producción de armamento ruso. Sin embargo, sí pueden complicar el acceso a determinados componentes, obligar a buscar proveedores alternativos y ralentizar algunos procesos industriales. Y aquí aparece una cuestión clave. La guerra moderna no depende únicamente de la capacidad para fabricar un misil. También depende de conseguir chips, sensores, sistemas electrónicos, materiales especializados y redes logísticas capaces de suministrarlos de forma constante. Si alguno de esos eslabones empieza a fallar, toda la cadena puede verse afectada. Por eso Ucrania intenta ampliar el campo de batalla más allá de las líneas del frente, mientras sus fuerzas continúan combatiendo sobre el terreno y atacando infraestructuras militares mediante drones. El gobierno de Zelensky busca también golpear la capacidad industrial que sostiene al ejército ruso. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene su propia estrategia de presión económica y tecnológica, incrementando las restricciones sobre empresas, organismos militares y personas relacionadas con la producción o transferencia de armamento sensible. Las próximas semanas permitirán comprobar si estas nuevas sanciones logran aumentar las dificultades para la industria militar rusa o si Moscú consigue volver a adaptarse mediante nuevas rutas comerciales y proveedores alternativos. Lo que sí que parece evidente es que la guerra ya no se decide únicamente en el campo de batalla. También se libra en fábricas, laboratorios, cadenas de suministro y despachos donde se firman sanciones capaces de afectar al ritmo con el que un país puede fabricar las armas que necesita. Y mientras esa presión económica y tecnológica siga aumentando, el Kremlin afrontará un desafío adicional: mantener su capacidad militar al mismo tiempo que intenta esquivar un cerco internacional cada vez más amplio. Bueno, señores, tremendo todo lo que está ocurriendo. Ya vemos cómo los invasores se están viendo cada vez más acorralados. Y bueno, pues esto sí que es un golpe importante porque, bueno, Ucrania ha tomado una decisión este miércoles y es la de, pues, ponerle trabas a los invasores para que puedan producir armas, al mismo tiempo que también Estados Unidos también anunciaba una serie de sanciones contra los rusos. Por lo tanto, yo creo que poco a poco ese ejército ruso que decían que los rusos tenían muchas capacidades y tal, pues al final todo esto se ha convertido en un cuento chino. Muchísimas gracias, voy a leer vuestro comentario, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.